Hola, ¿cómo estás? Te saludo muy contenta. Yo soy Sol, del otro lado, acá hablando para ti, para compartir en este episodio de La mente al corazón, en el que vamos a darle continuidad al tema de las crisis espirituales. Si no has escuchado este episodio, ve al episodio anterior que se llama Emergencia Espiritual, en el que profundizo un poquito más acerca de qué es y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de emergencia espiritual. Y hoy, bueno, continuando con este tema, que de hecho está inspirado en el libro de El poder curativo de la crisis, de Stanislav Grof, que te lo recomiendo muchísimo si quieres aprender más de esto y tener algunas pues referencias y que también tú te hagas tu propio criterio porque eso es lo más importante. Que aquí no tomes nada de lo que yo te digo como una verdad absoluta, como una creencia irrefutable, sino más bien como algo para ampliar tu criterio y tu visión y que tú puedas pues generarte lo propio, como siempre. Y bueno, este autor nos propone que la emergencia espiritual tiene varias formas, o sea que puede darse de varias maneras. Y aquí te voy a mencionar, pues conforme al libro, las que él menciona, las de las que él habla. No voy a profundizar en cada una de ellas, solamente te voy a hablar de las que a mí me resuenan más y de las que creo que puedo aportarte tal vez un poco más de valor. Y de las demás tal vez solo haré algunos comentarios ahí generales. Para comenzar está la crisis chamánica, que la crisis chamánica hace referencia a estas crisis que se vivían en los pueblos o en las tribus iniciáticas o indígenas, en las que siempre ha habido una parte que tiene chamanes o que tiene curanderos o que tiene estas personas con dones especiales para ayudar y cuidar de los demás y de la tribu, incluso con estas cualidades adivinatorias, tipo de oráculo, porque las personas iban a pues a consultarlos, ¿no? Cuando sucedía algo o para saber cuál era la mejor decisión para el futuro de su tribu y consultaban a los chamanes. Pero para que el chamán pudiera convertirse en chamán, primero tenía que pasar por un proceso pues largo y gran parte de ese proceso era denso y era complicado. Para empezar, el chamán pues no es alguien que decide ser chamán, sino es alguien que se elige, que lo eligen pues fuerzas más, más ¿cómo se podrá decir? Fuerzas superiores a la humanidad. Estas fuerzas divinas son las que elegían al chamán y era a partir de un evento, pues fuera de lo común, como que les cayera un rayo o como que cayeran en una enfermedad por muchos, muchos años, en la que mientras el cuerpo de la persona elegida como chamán estaba cayendo en enfermedad y pareciera que estaba muriendo, en realidad su cuerpo espiritual se encontraba en un viaje pues astral, ¿no? Un viaje en el que estaba aprendiendo habilidades, un viaje en el que estaba desidentificándose de su cuerpo físico, por eso parecía que el cuerpo físico pues estaba muriendo o estaba en estado de enfermedad, pero en realidad estaba pasando por un proceso pues de aprendizaje. Aunque la mayor parte de los chamanes no tienen como recuerdos claros de cómo es que se convirtieron en chamanes, la mayor parte de ellos sí habla de una experiencia pues con otros seres o simplemente otro tipo de energías que fungían como maestros que les enseñaban acerca de cosas de la vida. Que probablemente si intentáramos ponerlo en palabras no tendríamos tal vez las correctas para describir qué es lo que ellos estaban viviendo, pero más bien se podría traducir al sentimiento, ¿no? Lo que ellos sentían, lo que ellos experimentaban. Y así es como ellos pues iban aprendiendo para poder después canalizar todos estos aprendizajes a su comunidad, a su tribu. Y una parte muy interesante de esta emergencia espiritual, que es la crisis chamánica, que es una forma de emergencia espiritual, es como el chamán muchas veces tenía que pasar por muchas o varias enfermedades, entenderlas, atravesarlas, entender su origen físico, psicológico, emocional y espiritual, para poder después ellos desbloquear a partir de su propia experiencia de vida estas enfermedades y entonces ahora sí poder ayudar al enfermo. Se dice que incluso muchos chamanes lo que hacían para curar a las otras personas era tomar la enfermedad del paciente que iba con ellos
y entonces ellos transmutaban esta enfermedad o la desbloqueaban o la liberaban, pero ellos se adueñaban, digamos, de este mal, ¿no? Si pudiéramos ponerle de alguna manera. Así que bueno, la crisis chamánica es una forma muy interesante de un acercamiento hacia una emergencia espiritual que implica pues un cambio de vida completamente radical para un humano que ha llevado una vida, digamos, dentro de lo normal, incluso dentro de una tribu o de una comunidad indígena, pero que al ser elegido como chamán tiene que eh, trascender aspectos de su humanidad para poder empezar a tener contacto con esta divinidad de la que hablamos, a partir de la cual los dones comienzan como a bajar. Pero es un proceso largo y es un proceso a veces pues doloroso. Incluso se dice que muchos chamanes no querían ser chamanes, ¿no? Que realmente tenían miedo de serlo porque implicaba muchos sacrificios, implicaba la pérdida de algunos seres de su familia, implicaba que dejaran de conocer la vida como la conocían para acceder a otro tipo de dones que se encuentran en otros planos, pero para poder acceder a ellos tenían que hacer una serie de cambios pues drásticos previos en su vida y así que estos dones pudieran pues desarrollarse y cultivarse y sobre todo que estos dones estuvieran al servicio de la comunidad, pues no eran dones para un bien personal, no eran dones para enaltecer su poder o enaltecer su, mm, no sé, su estatus, sino más bien esto era siempre al servicio de los otros. Así que me parece una perspectiva muy, muy interesante. Y bueno, después está la siguiente forma de crisis espiritual, que es el despertar del Kundalini. Aquí a grandes rasgos les voy a comentar que el Kundalini pues es esta energía de vida que viene, que surge desde nuestra columna vertebral hasta la coronilla y que viene representada con esta serpiente o esta víbora, porque muchas personas hacen referencia que así se siente el despertar del Kundalini, de esta energía vital, de esta energía de vida de la que provenimos todos de la fuente y que surge desde pues el chakra sacro, que es el primer chakra que tenemos que está en la parte más baja de nuestro cuerpo, muy cerca del ano. Ahí es donde se encuentra esta energía y va subiendo a través de cada centro energético que son pues los chakras hasta subir a la coronilla. Y muchas personas han tenido pues un despertar, digamos, espiritual gracias al despertar del Kundalini, a sentir esta energía que muchas veces puede darse a través de meditaciones, a través de experiencias fuertes, tal vez incluso con medicinas ancestrales, o algún otro tipo de actividad que haya desatado esto. También se habla mucho, por ejemplo, el yoga también puede ser una actividad que vaya en gran relación con el despertar de la Kundalini y puede ser otra forma de emergencia espiritual. Así que, bueno, hasta ahí dejamos el Kundalini. Después vienen los episodios de conciencia unitiva o experiencias cumbre, que aquí es donde yo les puedo hablar un poquito más. Episodios de conciencia unitiva son estas sensaciones de darnos cuenta que hay una interrelación con otros seres humanos, que estamos conectados, que estamos interconectados. Y viene a partir de tal vez una experiencia cumbre, como por ejemplo que te acabas de separar de alguien, que hay una ruptura, que hay una muerte de alguien, que hay un cambio drástico en tu vida, que hay una mudanza, que existe un evento cualquiera en tu vida que te haga cuestionarte cosas o paradigmas que antes no te cuestionabas. Y esto puede despertar esta conciencia de unidad. Cuando te das cuenta que pues tu vida empieza a cambiar y que todo lo que creías que era resulta que ahora ya no es, puedes entrar en este periodo de emergencia en el que puede existir ansiedad, depresión, cuestionamientos, confusión, pero cuando llegamos a la parte resolutiva de esta experiencia, nos damos cuenta que tenemos esta sensación de que todos provenimos del mismo lugar. Te empiezan tal vez a interesar temas acerca de tu comunidad, te empiezan a interesar temas acerca del cultivo de la conciencia, acerca de la meditación, acerca del medio ambiente, empiezas a tener o considerar más aspectos que antes pues tal vez no te interesaban tanto en tu vida cotidiana como la vivías antes.
Pero sobre todo, esta conciencia de unidad está muy presente. Entonces, cuando en este punto de emergencia espiritual te das cuenta de que todos venimos del mismo sitio y de que todos somos uno porque estamos relacionados todos y venimos de la misma fuente, entonces tal vez me empieza a importar ser mejor persona para estar bien con los demás, porque si somos uno y tú eres yo y yo soy tú, yo no quiero hacerte daño, ni quiero que tú me hagas daño, porque venimos del mismo lado. Empezamos a ver también los dolores de las personas como propios, comienza un sentido de empatía más amplio, empezamos a dejar de ser indiferentes con el sufrimiento ajeno y nos damos cuenta que si todos podemos procurar el bienestar individual, también podemos llegar a un bienestar colectivo. Entonces, esto es como muy interesante observar tú en qué puntos de tu vida puedas notar que se han dado como estos flashazos de conciencia unitiva o de conciencia de unidad. ¿En qué momento los has sentido o cuándo los sientes menos? Porque también eso es muy importante. Y observar cuáles han sido tus detonadores personales, es decir, en tu vida personal, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles han sido tus eventos canónicos que te han llevado a detonar ciertas emociones y ciertos cuestionamientos que te están o te han cambiado la perspectiva en tu vida? Entonces, esta es otra forma de emergencia espiritual. Después viene la renovación psicológica mediante el retorno al centro. Bueno, este título está como muy rimbombante y como un poco estrafalario, pero a lo que hace referencia este autor es prácticamente al proceso de individuación, que le llamaba Carl Jung, que es el proceso en el que nos empezamos a ser personas. La crisis o la emergencia espiritual a veces puede venir a partir de una crisis de identidad, una crisis de cuestionamiento de quién soy, hacia dónde voy. ¿Realmente esto es lo que quiero de la vida? ¿Los anhelos que tengo son anhelos míos o son anhelos condicionados, no? Y empiezas a tener cuestionamientos que tal vez no necesariamente tienen que ver con una experiencia cumbre, necesariamente, pero que sí empieza a haber cuestionamientos que te llevan a regresar al centro. Por eso se le llama mediante el retorno al centro. O sea, que esta experiencia te devuelve a tu experiencia como un individuo, que empiezas a notar que las decisiones que tomas importan e influyen en cómo tú ves la vida, que ya no solamente estamos bajo un piloto automático siguiendo y haciendo lo que todos hacen porque es lo que sigue, sino que también me cuestiono cuáles son mis verdaderos anhelos. Pero para poder llegar a estas resoluciones, primero pasamos por una crisis o por algo que pareciera incómodo de vivir. Empiezan a haber pues muchas preguntas acerca de a dónde vamos y si lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestras vidas. Pero en realidad todo esto solo es un síntoma que nos lleva hacia nosotros mismos de nuevo, un síntoma que nos refleja que el trabajo pues lo tenemos que empezar a hacer primero desde adentro y a partir de ahí pues en nuestra realidad se empezarán a ver reflejadas cosas distintas, pero tal vez cuando estamos en medio de eso no lo notamos. Y el proceso de individuación es uno de los procesos más hermosos que tal vez podemos vivir en nuestra vida desde mi perspectiva, porque es la invitación a tu viaje personal, es la invitación a regresar a ti otra vez, es la invitación a voltear a verte, a darte cuenta que está bien escucharte, que está bien aprender a poner límites, que está bien querer cosas distintas para la vida, que está bien alejarte de tu núcleo familiar si eso es lo que no te está permitiendo avanzar, que está bien escuchar a tu intuición y no solamente tomarlo como fantasías y como cosas que no existen y que no tienen valor. Empezar a regresar a darle de nuevo el valor a las cosas que realmente son importantes, que tal vez en el fondo siempre hemos sabido que es lo verdaderamente importante, pero lo hemos olvidado. Por eso es un recordar constante, por eso siempre hablamos de el retorno. ¿Por qué el retorno? Porque uno regresa solamente a donde ya estuvo, ¿no? Por eso se llama retorno. Si no, tal vez sería, pues no sé, llegar, ¿no? A un punto nuevo, desconocido. Pero en este caso no es nuevo. En este caso nosotros ya venimos de ese sitio en el que todo ya está dado.
en el que todo ya es, en el que tus dones ya son, en el que tu abundancia ya existe, en el que tu plenitud es posible. Pero hay que recordar cómo llegar a ese camino. Y a veces para poder volver a llegar al centro de nosotros mismos, hay que encontrar diferentes maneras de hacerlo de acuerdo a la que a ti te resuene más en ese momento. Pero este punto de renovación psicológica mediante el retorno a centro es muy interesante porque es prácticamente el proceso por el que cada ser humano puede y tiene la oportunidad de pasar, porque no es una obligación, pero puede hacerlo, si quiere y se encuentra dispuesto a hacerlo, en el que está todo el espacio para que nuestras potencialidades se descubran, para que nuestros dones salgan a la luz. Así que bueno, esta es yo creo que una de las formas en las que a mí me ha llegado esta emergencia espiritual a través, uno, de episodios de conciencia unitiva, que yo lo hice a través de pues medicinas ancestrales, que fueron las primeras que me detonaron pues esta idea del despertar de conciencia, y de ahí todo lo demás se empezó a mover, todos mis procesos de vida, todo mi cuestionamiento acerca de quién soy, a dónde voy, mi identidad, mis intereses, empezar a hacer una deconstrucción completa de todos los conceptos que yo tenía acerca de la vida, empezando por pues mi matrimonio, ¿no? Que ese fue mi evento canónico, ese fue mi evento cumbre, el que me despertó y el que me hizo notar que estaba dormida y que ni siquiera me había dado cuenta. Y aquí hay una frase que no recuerdo exactamente cómo dice, pero hace una referencia a que el preso, el que está preso, no puede saber que está preso si no ha notado siquiera que está en una cárcel. Y creo que eso fue lo que yo podía experimentar. Yo no sabía que yo estaba en una cárcel porque yo no la notaba hasta que empecé a despertar. Por eso se llama un proceso de despertar también esto. Se llama despertar a tu propia conciencia. No se trata de creer de que somos más elevados que los demás o sabemos más cosas que los demás o nuestro camino es mejor que los demás. No. Se trata simplemente de despertar a ti, despertar a tu propio ser, despertar a tu propia identidad, despertar hacia un auténtico yo. Y el auténtico yo requiere pasar a veces por muchos procesos de depuración, de limpieza, de desintoxicación, de reprogramación, porque pues vivimos actualmente en este momento del mundo en el que estamos completamente programados por un sistema que funciona para el servicio de ciertos beneficios económicos. Y eso no es ninguna novedad. Eso siempre ha existido desde hace muchos siglos. La diferencia es que ahora hay más posibilidad de que nos demos cuenta la forma en la que estamos viviendo y a partir de eso entonces decidir y elegir. Porque yo creo que una de las herramientas más valiosas que nos han dado ha sido el poder de decisión y el poder de elegir qué es lo que tú quieres para ti. Pero ¿cómo puedo elegir cuando ni siquiera me doy cuenta que tengo esa capacidad? La mayor parte de las personas pensamos que no hay elección, que así es la vida, que ya no se puede hacer nada más, que pues ya lo que está dado así es y que para cambiarlo costaría muchísimo trabajo y todo el esfuerzo que me implicaría cambiarlo, pues no estoy dispuesto o no estoy dispuesta a hacerlo. Así que es un punto muy importante de reflexión porque convertirte en individuo significa también convertirte en el dueño de tu vida. Significa convertirte en amo de ti mismo. Y suena muy bien, ¿no? Porque tal vez sonaría incluso como a poder, empoderamiento le llamaríamos. Pero cuando nos damos cuenta que todo este poder tiene que estar acompañado de una gran responsabilidad para hacernos cargo de nuestros apegos, de nuestros miedos, de todo lo que no queremos hacernos cargo, entonces es más fácil no ser dueño de mí. Entonces es más fácil dejarle la responsabilidad a alguien más y deja tú de alguien más, dejarle la responsabilidad al sistema y que mejor el sistema elija para mí. Y hablando de sistema me refiero a todo, pero principalmente pues me refiero al Estado, ¿no? La economía al final es lo que mueve pues la mayor parte del sistema, son los intereses a los que se atienden, a los que atiende el sistema, la economía, el dinero, que ha sido la forma o el método de intercambio que hemos utilizado ya no solamente para comprar cosas o para subsistir, es un método
también de valía, de reconocimiento y de estatus. Y a partir de ahí es de donde nos estamos dando el valor como personas, como seres humanos. El problema con esta cuestión es que si nos damos el valor desde ahí, carecemos de esencia, carecemos de propósito porque es un valor efímero, insatisfactorio, poco realista, dentro de una ilusión de la Matrix, ¿no? Le diríamos por ahí. Así que bueno, aquí te dejo esta reflexión para que tú la consideres. Y pasamos al siguiente punto que es crisis de apertura psíquica. Y bueno, este hace referencia a aquellas personas que tal vez ya traen como algunos dones, ¿no? Todos tal vez tenemos a estas personas en familia o cercanas que pueden ver algún fantasma, ¿no? Por ahí, o algún muerto, o algún espíritu, o que sienten energías, o que tienen, no sé, sueños extraños con seres, o que sienten cosas, o que oyen, o que ven. Bueno, aquí podrían entrar tal vez estas clarividencias, las claris, ¿no? Estas personas que ya traen tal vez de algún linaje, tal vez de sus vidas pasadas, ciertos dones un poco ya más desarrollados y que ya solo necesitan como un empujoncito para que esto pueda ser explorado. Entonces ahí la apertura psíquica se abre, pero esta apertura también puede llevar a una crisis, a una emergencia, porque no siempre estamos listos o la mayor parte del tiempo no estamos listos para abrirnos a esa cantidad de energía que está disponible, que también requiere una preparación, que requiere un entrenamiento para poder hacer pues una canalización de estas energías de manera correcta. Pero esta también es una forma de emergencia espiritual, como lo menciona aquí el autor. El siguiente punto es experiencias de vidas pasadas, que bueno, como su nombre lo dice, puede ser un acercamiento con este conocimiento de tus vidas anteriores, ¿no? De que a veces puede ser a través de la lectura de registros akáshicos o puede ser a través de alguna experiencia también cercana a la muerte que puede detonarte recuerdos de otros momentos. Y las experiencias de vidas pasadas también puede ser un evento pues canónico, un evento cumbre que te deje muy marcado y que te haga cuestionarte pues cuál es tu identidad y a partir de eso entonces pues cuál es la verdad, ¿no? A través de qué verdad vivo o cómo aprendo a integrar lo que aprendí en mis vidas pasadas y lo que estoy o las lecciones que me tocan aprender en esta. Así que bueno, ahí dejamos este también súper interesante. Y el siguiente punto son comunicaciones con guías espirituales y canalización. Y bueno, como el nombre lo dice, yo creo que tiene que ver mucho con la apertura psíquica, que también son estos seres que tienen la capacidad de abrir estos canales energéticos para que mensajes superiores o divinos puedan llegar a través de ellos, que también requiere un entrenamiento para, digamos, hacer a un lado o que la voz del ego de la identidad, del yo a nivel psicológico, no sea el que esté rigiendo esta canalización, porque eso podría también suceder mucho, ¿no? Creer que estamos en una canalización, pero en realidad estoy canalizando simplemente los deseos de mi yo más humano, de mi yo más terrenal. Y para poder canalizar estos mensajes que tienen que ver más con la divinidad, necesitamos aprender a callar la voz de nuestro ego. Y nuestro ego siempre va a estar dirigido hacia lo que él quiere y hacia sus propios deseos, anhelos e intereses. Así que por supuesto que también es una forma de emergencia espiritual. Después están las experiencias al borde de la muerte, las experiencias o encuentros cercanos con ovnis y estados de posesión. Las experiencias al borde de la muerte, bueno, hay muchas películas, libros documentales que hablan de cómo las experiencias cercanas a la muerte pueden cambiarle la perspectiva a una persona. El hecho de observar su vida, digamos, como en una película, como dicen, en el que ven todo pasar y de pronto van a lugares inimaginados o se encuentran con seres que les dicen, que les hacen o energías que se acercan y renuevan su energía y les dicen que tienen de pronto otra oportunidad o que no es el momento o etcétera. Son experiencias que al volver pueden dejarnos en crisis porque ahora hay que integrar todo eso que acabamos de vivir y sin embargo pues nos da una perspectiva distinta
Es bien hermoso darnos cuenta cómo la muerte puede cambiarnos tanto la forma en la que estamos viviendo nuestra vida. Bueno, después sigue la experiencia con encuentros cercanos con ovnis. Aquí no me siento tan experta para hablar de esto, pero bueno, lo que dice el libro es, pues, estas experiencias en las que estar en contacto con otros seres, seres de otras dimensiones, puede también dejarnos mensajes, pues, muy interesantes que pueden cambiarnos completamente la forma en la que estamos viendo la vida. El hecho de dejar de creer que, pues, somos los únicos que poseemos alguna verdad, algún tipo de don, yo creo que es pues una visión demasiado cerrada, creer que somos los únicos seres vivos, no solamente en el planeta, sino en la galaxia, pues yo creo que es una idea que cada vez ya está menos aceptada porque cada vez podemos comprobar más que nunca hemos estado solos y que siempre hemos tenido ayuda de otras energías y de otras dimensiones, no solamente ahorita, sino probablemente desde el inicio de nuestra humanidad. Así que empezar a considerar que somos parte de un todo y que la fuente divina no solamente nos ha creado a nosotros, ha creado probablemente todo lo que existe, respira, vemos y tiene movimiento. Y a partir de ahí, darnos cuenta que pues también podemos tal vez algún día llegar a ser una raza intergaláctica eh, con muchos más dones, con muchas más habilidades y con un estado de conciencia más elevado. Así que yo creo que los seres de otras dimensiones también pueden tener este potencial infinito para compartirnos esos conocimientos. El tema es qué tan preparados estamos para recibir esos conocimientos. Y por último tenemos estos estados de posesión, que también yo creo que es un tema súper interesante, estos estados de posesión que tal vez identificamos como estar en contacto con demonios, ¿no? Con seres malignos, seres que quieren hacernos daño. Y aquí el autor habla de estos estados de posesión que normalmente son mal categorizados, mal diagnosticados y simplemente terminan a veces haciéndole daño a la persona, medicándolos o llevándolos a sitios, pues, que pueden incluso llevarlos a la muerte. Y que probablemente estos estados de posesión, o como pudiéramos llamarle, es realmente un acercamiento con todas estas fuerzas divinas mal encaminadas o no tan bien gestionadas y que el individuo no sabe cómo procesarlo y entonces la mente, el cuerpo y el espíritu entra como en un estado de choque en el que pareciera que existe pues una posesión maligna, ¿no? O que hay un ente que quiere hacerle daño a esta persona o acabar con su vida o simplemente llevarlo a una experiencia pues poco grata, ¿no? Y aquí en esta parte de estados de posesión podemos hablar incluso de algunas enfermedades mentales que han sido mal diagnosticadas como esquizofrenia, como psicosis o cierto tipo de manías que si bien también se representan como la punta del iceberg. Es decir, ese realmente no es el problema o el core de la situación, sino que más profundamente, más abajo de eso, existen otras respuestas un poco más profundas que tienen más bien que ver con toda esta parte que no entendemos acerca de cómo el espíritu intenta expandirse a través de nuestra humanidad, pero que no encuentra puentes o bases sólidas para poder integrarse en nosotros. Y como no existen esas bases para la integración, entonces viene toda la descompensación de la parte de la personalidad, es decir, de la parte del yo. Hay un yo con minúsculas, que es este, y hay un yo con mayúsculas, que es un yo que se habla de un yo fortalecido en cuanto al yo superior, ¿no? En cuanto a una supraconciencia. El tema de todas estas formas de emergencias espirituales es que lo que realmente está intentando el ser es explorarse, expandirse y mostrarse. Y a veces para hacerlo pasa por estas formas: crisis chamánica, despertar del kundalini, conciencia de unidad, retorno al centro, experiencias de vidas pasadas, canalizaciones, experiencias al borde de la muerte, encuentros con ovnis o estados de posesión, y eso solo por mencionar algunas formas. Pero en realidad es esta invitación que nos está haciendo el ser para poder conectar
con una verdad más profunda. Y a veces puede mal diagnosticarse o catalogarse o simplemente etiquetarse o tacharse en la sociedad de que lo que estamos pasando es algo de locos, ¿no? Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, tal vez todos estamos un poco locos, ¿no? A nuestro nivel y en nuestra forma. Justamente este es el puente que se crea para el siguiente episodio en el que vamos a hablar un poquito más acerca de estos estados de locura o estos estados psicóticos y cómo tienen que ver muchas veces con un proceso más bien de despertar. Así que yo te dejo aquí estas reflexiones para que tú puedas, pues, escucharlas y abrir tu perspectiva y sobre todo ponerte a hacer introspección, a reflexionar hacia tu persona y preguntarte si has sentido alguna de este tipo de emergencias espirituales y cómo ha sido para ti poder integrarlas o si no están integradas, cómo has atravesado también este tipo de procesos. A veces no necesariamente solo es un tipo de forma de crisis, a veces pueden ser varios tipos y al mismo tiempo. A veces puede ser una crisis, una experiencia cumbre combinada con un despertar de Kundalini, combinada con alguna canalización o una experiencia de la muerte combinada con un encuentro cercano con ovni o alguna especie de estado de posesión. Las formas pueden ser variadas y no tiene que ser solo de una forma, se pueden entremezclar y a veces las líneas pueden ser muy delgadas o difusas. Lo importante es que tú te des la oportunidad de observar qué es lo que tú has vivido, cómo lo has sentido y qué puedes observar de esta experiencia. Si este episodio te deja una experiencia o una perspectiva distinta de lo que has vivido, pues házmelo saber también por ahí y juntos podemos ir comentando esto. Desde mi punto de vista, ya para ir cerrando este capítulo, este episodio, me gustaría comentarte que lo importante siempre es tener la mente abierta hacia las formas, pues cuando estamos pasando por un proceso de crisis no notamos todo lo que estamos sintiendo. Pensamos que simplemente está mal porque los demás no lo viven como yo o los demás lo pudieron resolver de otra manera, pero en realidad tal vez lo que está sucediendo es que nuestro ser está intentando, como ya dije anteriormente, explorarse, expandirse y ese proceso de exploración requiere mucho valor porque requiere tal vez empezar a soltar todas las estructuras de lo que tú creías que era tu propia identidad. Y el hecho de empezar a soltar tu identidad pareciera que es de locos, porque ¿quién querría soltar lo que cree que es? Nadie. ¿Quién querría empezar a modificar aspectos de sí mismo solo porque se siente incómodo o porque pasó por una crisis? O la gente a veces puede llegar a pensar que cuando pasamos por crisis, pues simplemente es sobreponernos ante ellas y superarlas, como decimos, y ya. Pero en realidad es un proceso mucho más profundo que ello. No solo es superarlo, es en qué persona me estoy convirtiendo ahora que estoy atravesando por mis crisis espirituales, emocionales, psicológicas, por estas emergencias de vida. ¿Qué nuevas cualidades o habilidades se me están solicitando? ¿Qué cualidades me está solicitando mi espíritu para poder hacer, digamos, esta actualización, este upgrade de mi versión, para poder enfrentar la vida de una manera más armoniosa, más amorosa y sobre todo más disfrutable? Porque de eso se trata esto, de recordar que la crisis tiene un poder. Te mando un gran beso y bonito presente. Si te gustó este contenido, suscríbete, así me ayudas a seguir creando. De la mente al corazón. Un espacio para observar los pensamientos y conectarlos con la intuición.